Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Parshala Spanish Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La independencia de Brasil. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada independencia de Brasil, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos, del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. También en el presente capítulo se tratará de la independencia de Brasil, de la monarquía portuguesa. El proceso era diferente de las guerras de independencia de los países hispanoamericanos, como ya se resultaría a principios del siglo XIX, bajo el dominio español de muchos sufrimientos y padecimientos de los pueblos nativos de América, no solamente de Brasil, sino que de muchos otros países. Brasil estaba bajo el dominio portugués y Portugal era capaz de concentrar mayormente su potencia y su dominio en Brasil. Brasil mantuvo su unidad y estabilidad bajo la monarquía absoluta de Juan VI, tal y como se había mantenido en Río de Janeiro desde 1808. No había habido una crisis de legitimidad comparable a la del mundo hispánico, como la que permitió a los republicanos de la América española tomar la iniciativa en los momentos más críticos de la intervención napoleónica en la península. La invasión napoleónica en España fue una de las razones más importantes detrás de esta serie de movimientos de independencia en América Latina, desde las manos de los españoles. El reino español ya estaba muy tumultuosa, guerreando contra la intervención napoleónica en la península. Los españoles ya en grupos guerrilleros estaban haciendo peleas y enfrentaban a los franceses dentro de la península. Eso le ayudó mucho en debilitar su posición en América Latina, en muchos países, incluso Brasil y México. Pero la presencia de la corte portuguesa en Río de Janeiro conllevó tensiones en Brasil, sobre todo a las oligarquías regionales. Más allá
de los mandados de los españoles también luego existieron las oligarquías diferentes regionales dentro de Brasil, los que se suponían representar las causas brasileñas en las colonias de España y también se presentaban como los representantes en la corte del reino español. Pero se había crecido una tensión bastante amplia para poder contenerlas por parte de los españoles, por parte del dominio español, que se resintieron por el centralismo del gobierno. La expresión de ello fue la revuelta republicana en Recife en el mes de marzo de 1817, cuando todas las figuras que formaban parte de la oligarquía de Pernambuco, plantadores de azúcar, varones ganaderos, comerciantes, el clero y los funcionarios del gobierno, se levantaron contra la corona y declararon una república. La revuelta fue bastante violenta, resultando, por supuesto, en la independencia, reclamar la independencia, y así se declaró una república independiente de la corona. La rebelión, sin embargo, no logró ganar terreno fuera de la capitanía de Pernambuco, y en 2 meses fue sofocada por las fuerzas realistas de Bahía y Río. Sin embargo, la disposición de las élites de Pernambuco para defender su poder en contra de la autoridad central, al declarar una república, sugiere que Brasil, si no hubiera sido por la transferencia de la monarquía a Río, podría haber sufrido la misma desintegración regional y violencia crónica que aconteció a las Indias españolas. El pasaje de Brasil a la independencia, sin embargo, no estuvo exento de riesgos de catástrofe política. Siempre estaban en la margen de unos problemas graves en cuanto a la esfera de política, y siempre estaban corriendo el riesgo de catástrofe y dificultades de nueva política, aunque el apego a la monarquía era muy fuerte. También había surgido aquí y allá un considerable sentimiento republicano, como lo atestigua la conspiración minera de 1788-1789 y las revueltas republicanas intermitentes que se produjeron desde entonces. En el caso de que hubiese habido una crisis suficientemente grave de la autoridad real, estas simpatías republicanas podrían haberse cohesionado
para desafiar la monarquía católica de Portugal. Sin embargo, esta posibilidad no surgió hasta 1820, cuando los acontecimientos en la península colocaron de nuevo a la corona en dificultades. Todos los acontecimientos que pasaban por ese tiempo eran muy tumultuosos en cuanto a la gobernación de la corona en la península. Después de la derrota de Napoleón en 1814, Portugal había pasado a estar gobernado por un consejo de regencia. En ausencia del rey, pero a finales de 1820, una serie de revueltas liberales que llevaron al establecimiento de un gobierno comprometido con una monarquía constitucional. En Lisboa se llamó a las Cortes para elaborar una constitución inspirada en la Constitución de Cádiz de 1812. Y el rey fue llamado para volver a Portugal por el gobierno liberal. En Brasil, mientras tanto, hubo una gran simpatía por la revolución liberal y Juan VI llegó a aceptar, en principio, una monarquía constitucional, pero tenía serias dudas en cuanto a si debía o no volver a Lisboa. Por un lado, por temor a perder Brasil. Si lo hacía, por el otro lado, podía perder Portugal, si no lo hacía. Finalmente se decidió a volver, pero dejó allí a su hijo Don Pedro como príncipe regente de Brasil. Así, la monarquía portuguesa extendió una rama en su colonia más importante de ultramar, en un intento de detener la división política que se abría entre Brasil y su madre patria. Pero el descontento de la gente estaba muy evidente, aunque el Pedro era asignado como el nuevo representante de la corona portuguesa. Y la gente siguió sintiendo el mismo rencor por la melancolía y quisiera liberarse totalmente de la corona portuguesa y de manos de los europeos. Pero esa grieta se convirtió en un abismo insalvable una vez que los delegados brasileños en las Cortes de Lisboa tuvieron noticias de que los liberales peninsulares estaban decididos a devolver Brasil su estatus colonial a como estaba antes de 1808. Eso fue una novedad en la política y en la colonia brasileña de la corona portuguesa. El gobierno liberal proponía suprimir tanto la igualdad política de Brasil y Portugal como la libertad de comercio que el rey había decretado para Brasil cuando llegó por primera vez a Río de Janeiro. Esto no sería tolerado por los brasileños,
y cuando el gobierno de Lisboa nombró al príncipe regente en octubre de 1821, los brasileños le instaron a hacer caso omiso de la orden, contra toda lógica. Se extendió en todo el país el descontento por los monarcas y por su hijo, quien era coronado como el nuevo representante de la corona portuguesa. Lisboa estaba presionado a los brasileños hacia la independencia. Ya la ola de independencia no podía suprimirse. Ya esos movimientos de la independencia era muy difícil de contenerse. Ya estas revueltas se propagaban en diferentes partes de la colonia portuguesa en Brasil para un gobierno autónomo, lejos de los perjuicios de los portugueses. Aunque todavía no estaba claro qué forma iba a tomar y cómo podría ocurrir. En esta coyuntura, en los últimos meses de 1821, le dio mucha fuerza cuando México se declaró independiente. Y también cuando en muchos países ya los movimientos eran muy fuertes de la independencia bajo el reino o español o portugués. Así que en esta coyuntura, en los últimos meses de 1821, surgió una crisis política que podría haber llevado a una serie de diferentes resultados, incluso a una república, la cual no tenía ningún apoyo considerable. Fue el primer ministro de Don Pedro, José Bonifacio de Andrada e Silva, un conservador que había pasado más de 30 años al servicio de la corona de Portugal, el que condujo a la independencia de Brasil. El 9 de enero, Don Pedro había declarado que se iba a quedar en Brasil, afirmando así su autonomía desde Lisboa. Desempeñó el papel protagonista para la independencia del país, ya que él era uno de los generales muy importantes a la disposición de la corona portuguesa. Él mismo, cuando las olas de independientes por los movimientos a lo largo del país eran muy fuertes, él condujo y tradujo estos movimientos en la independencia de Brasil, de las manos de los portugueses, de la corona portuguesa. Ya eran libres y se proclamaron el país independiente y ya no se llevaban la colonia de Brasil, sino que podían tener un gobierno independiente de la colonia, un gobierno independiente de la corona portuguesa, liderado principalmente por Don Pedro, que también participó en la independencia después de haber dejado todos los títulos, todos los beneficios que la corona portuguesa le garantizaba durante todos los años de su servicio al mando de la corona portuguesa. Después de su nombramiento, una semana después, José
Bonifacio superó el país a lo largo de un camino independiente, permitiendo elecciones indirectas para una asamblea constituyente y haciendo caso omiso de las órdenes de Lisboa. La ruptura definitiva con Portugal se produjo cuando el gobierno de Lisboa intentó una vez más imponer su autoridad sobre Brasil a través del príncipe regente, pero el pueblo ya había rebelado contra cualquier autoridad absoluta de la corona y se vio muy difícil practicar esta autoridad a través del príncipe regente. Intentaron una vez más, pero en vago. El 7 de septiembre de 1822, a orillas del río Ipiranga, cerca de Sao Paulo, Don Pedro finalmente rechazó a Portugal y proclamó la independencia de Brasil. Después de su famoso grito de Ipiranga, el príncipe regente fue coronado emperador y la antigua colonia se convirtió en una monarquía constitucional con sus propios derechos. Las tropas portuguesas, divididas en diversas capitanías en el norte y noreste, ofrecieron una resistencia violenta a la independencia, pero en 1824 todo el territorio había sido reclamado por el régimen de Don Pedro. Al año siguiente, Portugal, bajo la presión de Gran Bretaña, reconoció el Estado independiente de Brasil. Gran Bretaña tenía un trato con Brasil. El reconocimiento del Estado independiente a cambio de la promesa de Brasil de abolir la trata de esclavos y un tratado comercial que otorgaba a las importaciones de Gran Bretaña a una tarifa preferencial. Conclusión. A comienzos del siglo XIX, las tensiones políticas en los territorios españoles de América eran explosivas. Era evidente la rivalidad entre los criollos y los peninsulares, que representaban a la corona en América, llamados despectivamente chapetones o gachupines. Las desigualdades e injusticias de las sociedades americanas también exacerbaron las tensiones sociales. En consecuencia, el triunfo de la Revolución Francesa y el nuevo gobierno de Napoleón Bonaparte detonaron, sin quererlo y por caminos divergentes. Los procesos de la independencia en Haití, Brasil y el continente hispanoamericano. Aunque la revolución haitiana simbolizó la posibilidad de eliminar la esclavitud, paradójicamente retrasó la independencia en las otras islas del Caribe, donde la élite criolla decidió permanecer fiel a la corona para evitar la revuelta social. Cuba y Puerto Rico
por ejemplo, no se separaron de España hasta 1898. Fue en el año 1898 que fue liberada la última colonia al mandato de la corona española, porque quisieron ser integrados a la colonia, como colonias y al reino español, para poder evitar varias revueltas y también la estabilidad económica que podía haber sido dañado. También en el continente se aplazaron los debates de la independencia. Sin embargo, pocos años después, las invasiones napoleónicas en Europa precipitaron la creación de gobiernos independientes en América. Cuando las tropas de Napoleón entraron en Portugal en 1808, el príncipe Pedro se mudó a Brasil y dejó a un rey con regente, un príncipe regente, para poder controlar la colonia brasileña, la colonia portuguesa de Brasil. Y poco después proclamó la independencia de esta nación bajo su mando. La continuidad de esta dinastía monárquica permitió que Brasil continuara unificado durante los difíciles años del siglo XIX. En abril de 1821, y dada la gravedad de los acontecimientos, el rey regresó a Europa, no sin antes nombrar a su hijo y heredero de 24 años, don Pedro, como regente para los asuntos brasileños. El retorno de Juan VI y de sus 3.000 acompañantes a Portugal, llevándose los caudales brasileños, agravó la ya delicada situación de la hacienda colonial, dado que las arcas del Banco de Brasil fueron literalmente saqueadas. Al igual que en el resto de América Latina, los principales ingresos del tesoro público fueron las rentas aduaneras, incrementadas considerablemente a consecuencia de la mayor apertura del Brasil a los mercados internacionales y del aumento de las importaciones de productos europeos. En enero de 1821 se había convocado en Portugal a las Cortes con el principal objetivo de promulgar una constitución. Una parte importante de los brasileños se mostró favorable a participar en el proceso constitucionalista por las ventajas que pensaban podrían aportarles un texto escrito, aunque muy pronto el desánimo fue la nota dominante, dado que los acontecimientos en la metrópoli siguieron un signo totalmente contrario a sus intereses. Al igual que sus colegas españoles, los diputados liberales portugueses tendieron a reforzar los lazos coloniales en lugar de favorecer un estatus de mayor autonomía. Brasil protagonizó una independencia atípica, reflejada, entre otros aspectos, en la transformación en emperador de quien hasta ese momento había sido heredero al trono de su antigua metrópoli, con lo que se culminaba un proceso iniciado 14 años antes con el traslado de la corte a Río de Janeiro.